Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde descubriremos que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. En este programa comprenderás los elementos de la revolución de la riqueza para que puedas generarla y hacerla crecer. Y juntos convertirnos en Rockstars del Dinero. Síganos en redes sociales en @JavierMorodo y en @Rockstars del Dinero. En Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn, en todos los lugares. Suscríbete también a mi newsletter en mi página javiermorodo.com, en donde toda la semana estarás recibiendo información sobre negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para poder generar y hacer crecer tu dinero. No se lo pierdan y convirtámonos juntos en Rockstars del Dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy tengo un gran amigo también aquí enfrente de mí. Estamos grabando en vivo en los estudios de Sonoro y me da mucho gusto darte la bienvenida, querido Eduardo. Muchísimas gracias, mi flaco. De veras, un honor. Sí, ya teníamos tiempo planeando esto y vienen varias sorpresas. Vamos a hablar, por supuesto, de todo lo que has hecho, de tu background, de Alta y muchas cosas bien interesantes. Y también vamos a tener por ahí algunas sorpresas. Les vamos a platicar de un nuevo proyecto que estamos emprendiendo, que se llama Revolution Capital, en el cual vamos a crear un primer vehículo de inversión en sociedad con ustedes. Entonces ya estaremos entrando a más detalles, pero empecemos porque nos platiques de tu vida, de dónde vienes, quién eres, qué haces. Sí, digo yo, Eduardo Díaz Rivera, nací en la Ciudad de México, tengo 41 años, tengo 3 hermanos, estudié economía, nunca estudié más que una licenciatura. Desde la carrera siempre fui muy emprendedor, yo creo. Y eso fue porque pues, mi papá, por ejemplo, que pues, es una gran personalidad, una gran influencia en mi vida, ¿no? Siempre desde chavos nos dijo, desde que estábamos en secundaria y así, que salías de verano y tenías 3 meses de vacaciones, te decía, a trabajar un mes. Y ponte a trabajar de lo que fuese. O sea, trabajé en un videocentro, trabajé en un verificentro, trabajé en casas de bolsas, sentados al lado de algún analista, de algún trader, con el afán de aprender y de valorar un poco lo que requiere el pararte todos los días, el ir a trabajar, el decir, oye, estuve 8 horas sentado, 10 horas sentado, haciendo papeleo, sacando copias, lo que se te ocurra, y a cambio te daban un cheque que decías, bueno, pues ese voy y me lo gasto, ¿no? Entonces, creo que bajo esa filosofía, pues yo crecí. Siempre, al final del día la vida no te la, o sea, creo que en la sociedad que vivimos y demás, o sea, la vida nadie te la da, o yo por lo menos creo eso, hay que trabajarla, hay que entender el costo de las cosas, pero al mismo tiempo es apreciar, ¿no? Lo suertudo que somos, la fortuna que seas y reconociendo tus habilidades, pues ponerse a trabajar. Entonces, yo vengo de ahí, digo, mis papás la verdad es que hicieron muy buena base, ¿no? Yo creo que la familia siempre es importante en el desarrollo de cualquier chavo. Gracias a Dios yo tuve una buena, sólida, pero al mismo tiempo te dejaban ser, ¿no? O sea, yo recuerdo a mi mamá, siempre es, dale tú en las escuelas tus tareas, cumple con tus obligaciones y lo demás te dejo ser y atiéndete a las consecuencias, sean buenas o malas, ¿no? Entonces, creo que eso también, pues ya que empiezas a ser adulto y ya que empiezas tu vida profesional, pues eso es muy cierto. Y luego, por otro lado, también siempre era stop and think. O sea, antes de tomar una decisión, y esto más de jóvenes, ¿no? Antes estás acabando la preparatoria o en la universidad, que hay muchas cosas, estás apenas madurando como persona y stop and think. O sea, piensa antes de actuar, antes de contestar. Y sobre eso, pues creo que te vas formando y te vas dando cuenta de que si no haces eso, que es bien difícil, por cierto, pues como que pues te vas a atender a las consecuencias, ¿no? Y hay consecuencias que siempre hay que pagarlas, ¿no? Ya sea personal o profesional, y pues creo que de ahí parto, de nuevo, una buena base familiar. Me encanta, creo que soy muy familiar en ese sentido, por lo mismo, me encantan mis amigos, que al final del día pues, se vuelven una extensión de tu familia. Y bajo esa infraestructura, ¿no? Porque pues, creo que somos bien suertudos que vivimos en México, donde sí tienes una infraestructura, de nuevo, por llamarla así, donde tienes el soporte familiar, el soporte de los amigos,
cuando empiezas tu carrera profesional, pues eso te ayuda también a conocer, a expandirte, a relacionarte con gente que pues a lo mejor de manera indirecta está relacionada a ese soporte y creo que eso vale. Y luego lo das por hecho y creo que pues si lo sabes cuidar, pues Vale mucho. te va a ayudar mucho, ¿no? Sí, y eres muy amiguero. Y yo creo que eso también viene de tu jefe, que le mandamos un gran saludo. Saludos a don Lalo. A don Lalo, la verdad es que sé lo importante que ha sido en tu vida, en tu desarrollo. Y bueno, él Sí. tiene muchísimo carisma. Él también ha sido Sí. una persona que ha cosechado y cultivado mucho sus amistades. Y eso creo que se refleja mucho en ti. He visto cómo con tu grupo de amigos también son tan unidos y con tu misma familia. Y empezaste a trabajar, no sé si empezaste a trabajar en GBM, pero trabajaste en GBM. Sí, No nos trabajé en tocó GBM. trabajar, el gusto de colaborar. Nos conocemos de hace tiempo. Sí. No coincidimos en ese momento, pero platícanos de esos inicios. O sea, terminas la carrera de economía, ya habías chambeado en múltiples ocasiones por esta guía que te daba tu padre. ¿Y cómo empezó tu carrera profesional? O sea, yo empecé la carrera de economía. Como tú bien Igual. sabes, pues es una carrera que, o sea, aunque no me arrepiento, yo empecé en 2002 y no existía la carrera de finanzas, ¿no? Entonces, o me iba a administración o me iba a economía. De ingeniero no tengo nada. Entonces, pues decidí economía y al final el día es buena carrera, pero se me hizo muy abstracta, muy teórica, ¿no? Entonces, no sé si te acuerdas, es una carrera de poca gente y los horarios no te permitían chambear como, por ejemplo, mis amigos de administración, pues podían poner sus horarios para que en la tarde fueran y irse a trabajar ahí de trainees en la mañana. Entonces, en economía eso no sucedió, pero pues la verdad es que estuvo muy bien, porque ahorita que hablabas de amigos, pues nos tocó una generación muy padre donde hicimos súper cuates. Hicimos un muy buen grupo de amigos que nos pudimos ir de intercambio en un verano. Y ya regresando ese verano que quedaban los últimos 3 semestres es cuando, pues, ponte a chambear, ¿no? O sea, ya... Y mi primer trabajo fue en GBM, de trainee. Empecé en análisis de capitales un tiempo, en lo que acababa la carrera, y luego ya en el último semestre me pasé a la parte de trading. Uh-huh. Y acabando la carrera, continué ahí unos meses en trading. Me di cuenta que trading no es lo mío. No tengo el estómago para ser trader. Y de ahí se me dio la oportunidad en 2007, empezando, de irme a UBS, Uh-huh. ¿no? Yo siempre como que, digo, de nuevo, estudié economía, siempre me interesaron las finanzas. Tomé varios cursos en lo personal de pues, aprender de derivados, aprender de opciones, aprender de finanzas corporativas. Al final el en economía, no sé si te pasó a ti, pero nunca tuve una clase de finanzas. O sea, nunca tuve una clase de cómo descontar flujos, de interpretar estados financieros. Entonces, el entrar a GBM me ayudó mucho eso. Y luego, pues, el mix de yo creo que, por ejemplo, o banca de inversión o banca corporativa o la parte de análisis te da muy buenas bases, aunque no quieras ser banquero, aunque no estés involucrado en finanzas, pero te da buenas bases para entender lo que es un negocio, ¿no? Y entender lo más importante entre flujo y patrimonio o activos, Claro, ¿no? Que la gente luego no necesariamente lo entiende, ¿no? Y bueno, de ahí, tío, siempre me interesó y siempre como que el target era, pues me quiero uno de estos bancos de inversión globales, que era muy... Pues muy sexy, muy claro. llamativo. Y en buena formación, ¿no? También. No, buenísima. O sea, la verdad es que entras, son unos bancos enormes, tienen sus cosas buenas, sus cosas malas. Y en ese momento, digo, UBS, tuve la suerte de que estaban abriendo apenas el banco en México. Era un proyecto del que era en su momento el country head y gran mentor mío, Pepe de Aguinaga. Uh-huh. Y junto con Javier Ormachea, que era mi jefe, que pues me contrataron, creyeron, y de ahí estuvimos pues 4 años echando a andar el banco de cero, ¿no? Entonces a mí me tocó pues abrir junto con Javier y aprendiéndole a él y a Pepe, pues abrir de cero un banco chiquito que a nivel global era muy grande y había muy buen soporte de fuera y pues al final del día te empiezas a relacionar, o sea, como que se te abre un mundo enorme porque pues reportas a gente de Nueva York, reportas a gente de Suiza y es, la verdad es que es muy diferente a un banco que es un gran banco como GBM, ¿no? O Claro. grupo financiero. Y bueno, de ahí se dio la oportunidad. En UBS salí que a finales del 2010, ¿no? Y se me abrió la oportunidad de entrar a Credit Suisse que unos 6 meses después, a principios del 2011, si mal no recuerdo. Y a diferencia de UBS, pues Credit Suisse era un banco súper estabilizado donde creo yo era la mejor banca de inversión de México, ¿no? Era un banco más chico que UBS, al final le leía la competencia, pero era un banco más boutique en el sentido de que era
pues, más boutique, más exclusivo del lado de banca de inversión. Y algo que tenían, que fue lo que para mí marcó la diferencia y es algo en lo que pues, Alta, de ahí nace Alta, es tenían un gran equipo de financiamiento corporativo. ¿A qué me refiero con eso? Que Credit Suisse, aún cuando era un banco no comercial, ¿qué quiere decir? Que no tiene sucursales o no tenía sucursales fuera de Suiza. Y por ende su estructura de capital era muy diferente a la de un banco como Citibank, Wells Fargo, Bank of America, etcétera, que captan depósitos vía las sucursales. Tenían un área de crédito estructurado, que se le llama para Latinoamérica, donde la verdad es que era un negocio dentro del total del banco relativamente chico, pero muy rentable. Y de ahí yo la verdad es que como que me llamó mucho la atención porque era, pues cuando le ibas a prestar a alguien, pues era entender siempre, pedir cierta información financiera, track record, información de la empresa y luego poner una estructura de frente. Si te están pidiendo dinero, bueno, voy a poner una estructura que haga sentido dado el crédito y dado el riesgo, pero todo este análisis lo que fui aprendiendo es cómo identificar los riesgos de si tú le prestas a alguien, en este caso empresas, y cómo mitigarlos con estructuración. Entonces, para mí eso fue, pues, tuve unos grandísimos jefes, la verdad, tanto en México como fuera, que pues gracias a ellos que te dejaban trabajar, era un banco, al mismo tiempo que era un banco grande, además era te daban muy entrepreneur, en el sentido que te decían, sal a la calle y al final del día vamos a generar, vamos a divertirnos, pero vamos a hacer las cosas bien y pues a todos nos va a ir bien. Y era un equipo relativamente chico, pero donde los jefes, y al final del día, te digo, pues de ahí supe entender el cómo, pues, manejarte o relacionarte con jefes, diferentes personalidades y darle su lugar y entender cómo al final ellos están para ayudar, sin querer tú ser el protagonismo, por más que te empiecen a ganar las ansias de decir, oye, quiero crecer y crecer y crecer y ganar y ganar y ganar y ser el head de todo el mundo de Credit Suisse, pues, pues todo eso conlleva paciencia, ¿no? Y entonces, si vas entendiendo, creo que a mí me resultó eso, porque al final del día empiezas a hacer buena credibilidad, empiezas a apalancar. Claro, ese es buen equipo también. Exacto. Con tus jefes, con tus colaboradores. Tanto abajo como paralelo como para arriba, ¿no? Y eso, al final, es apalancar la misma infraestructura que el banco te ofrece, que es la gente. Claro. ¿No? O sea, al final del día la gente luego lo das por hecho y en ese tipo de bancos yo tuve la suerte de estar 15 años, que estás rodeado de gente que te puede caer bien, te puede caer mal. Es gente que pues, tiene talento al final del día profesionalmente, ¿no? Porque pues, sí exigen ese tipo de cosas, yo creo, esos bancos, ¿no? Podrán ser buenos, podrán ser malos, esa es otra discusión. Ya llegaremos ahí. Pero a ver, platícanos un ejemplo práctico de esta estructuración de créditos. O sea, ¿cómo puede verse esto reflejado para que la gente lo entienda de manera tangible con una empresa, ¿no? Y, en fin, algún ejemplo que te venga ahora a la mente. Sí, por ejemplo, o sea, no sé, una empresa, te voy a decir, de la industria de transporte, ¿ok? Y esta industria de transporte tiene camiones, por decir algo, ¿no? Sin hablar de nadie en específico. Y tiene un cierto tamaño y lo que busca esta empresa, pues al final del día, el transporte tú puedes agarrar un arrendamiento por camión, con la misma vendedora, con la misma armadora. O conforme vas haciendo escala, dices, oye, o no tienes tanta escala, más bien era eso, ¿no? O sea, nosotros, el mercado era el mercado de las empresas medianas, por llamarles así, ¿no? En México y el resto de Latinoamérica. Entonces, tienes suficiente escala, pero no tienes tanta como para ir con los grandes bancos comerciales o tu crecimiento va más rápido de lo que tu flujo va generando. Entonces, eso lo que hace es que un poquito estresa tu estructura de capital. Entonces, vamos a este ejemplo. Tienes camiones, traes una oportunidad de comprar una empresa del mismo tamaño que la que ya tienes, que pro forma y una vez integrándola y pasando esos tiempos hace mucho sentido y es una manera de escalar el negocio de manera más rápido. Pero una vez que, o sea, lo puedes hacer o con capital o con deuda, ¿no? Entonces, pues tienes capital limitado porque, pues, como dueño, fundador, a lo mejor no tienes la escala para listarte en el mercado de capitales o hacer una emisión de capital privada, o a lo mejor no quieres porque no te quieres diluir, porque es tu negocio, ¿no? Entonces, pues deudas es una manera de crecerlo. Ahora la deuda, pues hay que saber manejarla y hay que saber entenderla, porque si no, pues se vuelve algo que pues, puede ser negativo. Complica el negocio. Se te puede complicar. Ahora,
por eso el tema de la estructuración. Entonces, en este ejemplo, si vas a comprar una empresa del tamaño, pues cada vez que compras algo, pues toma tiempo, ¿no? Toma tiempo en fusionarse, entender que las sinergias y luego el ramp-up famoso de echar a andar todo y que desde el punto de vista administrativo opere. Pero al final del día ahí, un ejemplo de una estructura, lo que hicimos, oye, pues te voy a prestar tanto monto, pero ese tanto monto va a hacer que tu empresa esté más apalancada de lo que la norma de la industria a lo mejor te diría, oye, tienes más deuda de la que a lo mejor tu flujo te permite servir. Entonces, ¿cómo le hacemos para poner una estructura que te dé tiempo de madurar o de que pase ese ramp up y de que el negocio ya pro forma, ya habiendo comprado esta nueva empresa, dé los flujos suficientes para que ya el apalancamiento o el nivel de deuda de esta empresa ya regrese a niveles sanos, entre comillas? Entonces, por ejemplo, una idea o una estructura es, bueno, pones un financiamiento a nivel de la operativa donde te dan el colateral, que en este caso el principal colateral son los camiones. Correcto. ¿No? Entonces pones un fideicomiso y prendas todos los títulos, que pues eso conlleva un chorro de estructuración, sobre todo legal, ¿no? Pero a lo mejor, por decir algo, si son 100, era un monto de 100 millones, pues a lo mejor pones 70 abajo, que tienen un plazo de 5 o 6 años, con un cierto perfil de amortización, ¿no? Y arriba a lo mejor puedes poner los otros 30 que requieren, pero lo pones en un bullet a un costo un poco más caro, porque ese bullet venzca en 4 o 5 años. Entonces, eso te va a ayudar que al principio tu generación de flujo sea, bueno, el flujo que tienes que usar para servir la deuda sea menor, porque la parte de arriba, llamémosle un préstamo a nivel de la holding, que no es la operativa, pues solo conlleva intereses hasta la fecha de vencimiento, llamémosle 4 años. Y en la parte de abajo, que es la operativa, porque todo al final del día lo ves consolidado, pues le pones, no sé, 2 años de gracia, de solo intereses, entonces tienes 2 años de esos 100 millones los vas a servir y de ahí a lo mejor las amortizaciones pueden ir creciendo. ¿Por qué tanta estructuración? ¿Por qué no, oye, por qué no mandas algo a 10 años? Porque pues también las limitaciones del banco era, oye, nosotros no podemos hacer préstamos donde el apalancamiento sea mayor a tanto o el vencimiento no exceda los 6 años, porque si excede entonces ya nuestros comités internos ya no nos autorizan meter esos 100 de balance y tenemos que ir a sindicar y entonces ya se vuelve una transacción un poquito más complicada, sujeto a que logres tú intermediar y traer inversiones. En este caso, la idea era usar el balance que tenemos dentro de los lineamientos internos de crédito riesgo que te delimita el banco, que es lo que es, que de nuevo, a comparación de un banco comercial, pues sí son mucho más agresivos en cuanto a nivel de apalancamiento, a nivel de agresividad, pero pues al final le un poquito más caro. Claro, entonces, y más flexibilidad, ¿no? De su parte de pensar en esta estructuración, no en la parte de gestión de riesgo. Más flexibilidad al inicio, pero muy restrictivos después. Correcto. Porque al final del día dices, oye, si la banca comercial tradicional, que es en el caso de México, ¿no? Si te vas a Estados Unidos, ahí la verdad es que es un mercado mucho más profundo y es otra cosa, ¿no? Pero en el caso de México, pues tienes a la banca tradicional comercial que al final del día prestan basado en un checklist y si cumples con esos checks te van a prestar, ¿no? Pero te hablaba de empresas medianas, digo, sí, de buen tamaño, de 100 buen millones tamaño, de pesos. O más, ¿no? De dólares. O sea, todo esto era en dólares, ¿no? Pero correcto, que no tienen la escala suficiente de nuevo para ir al mercado o de nuevo están muy apalancadas. Entonces, en este caso, pues, nos tenemos que poner un poquito creativo, entendiendo del lado de la estructura, necesidades del negocio, las ¿no? necesidades, los flujos, siempre entendiendo, o sea, creo que lo más importante para poder identificar riesgos y entender el negocio es irte a los supuestos. O sea, ¿cuáles son los inputs detrás de qué hace que el negocio funcione desde el punto de vista de ingresos? ¿Y cuáles son los inputs del lado de costos y gastos? O sea, ¿cómo puedes mejorar o eficientar la parte de costos y gastos? Que para mí yo creo que es lo más importante para que tus márgenes los mantengas. Porque al final del día, esto te lo digo, ni una proyección se cumple, por lo menos en mi experiencia, ¿no? O sea, ni una. Sí, el Excel todo lo aguanta. Todo lo aguanta. Y nunca se cumple. Pero tenías que entender el negocio. O sea, 100%. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. O sea, meterte a entender el negocio para que la estructura que pongas haga sentido, por lo menos en el escenario base que acuerdes, porque partes del escenario base y de ahí estresas, ¿no? Y haces diferentes análisis de, bueno, si le muevo estas variables, ¿cuánto tienen que caerse o afectarse para que la capacidad de generación de flujo del negocio siga siendo adecuada para servir la deuda? Pues ese es uno. Oye, pues hay que estresarlo un poquito más. ¿Cuánto se tiene que estresar todavía más el negocio para que
con el colateral lo salgas a vender en X periodo de tiempo y te ayuda a repagar el préstamo. O se apaga la música en X tiempo y cómo recuperas, ¿no? Entonces, al final del día se vuelve un negocio legal, 100%, ¿no? Pero, pues sí hay que, o sea, yo te diría, la clave es entender estos inputs o las tripas de este negocio para entendiendo si es un negocio cíclico, si es un negocio muy intensivo en capital de trabajo, si es un negocio que necesita, está expuesto a un commodity, o sea, entender las variables, la parte de variables que te pueden afectar, ya sean fijas o no, y sobre eso, pues tratar de poner la mejor estructura posible. Y luego se vuelve un negocio también y esto se lo aprendí uno de mis jefes que llevaba, era el jefe de estructuración de crédito, un argentino, gran amigo mío. Al final del día es un negocio de personas, ¿no? Pues al final del día, en este tipo de empresas, es una gran responsabilidad para ellos tomar un préstamo grande. Te hablo, éramos préstamos de 40, 50 millones para arriba de dólares. Ya. Y pues tomar eso en tu balance es como dueño, dices, híjole, sobre todo. Es una responsabilidad gigante. Gigante. Sobre todo si antes a lo mejor fuiste creciendo con capital, fuiste creciendo reinvirtiendo y fuiste madurando hasta que llegues a esta etapa donde pues vas a dar ese paso, ¿no? Y algo es, estás hablando con la gente que fundó el negocio, que al final el negocio se convierte como que su vida. Su vida, ¿no? Su bebé. Y pues te ves a los ojos y, oye, por más estructuración y por más colateral y todo, ¿qué onda? Vamos para adelante, pues porque somos socios. Es una sociedad, ¿no? Y algo que a mí me gustaba es, pues les estás, digo, puede ser caro o no, depende contra qué lo midas, ¿no? Pero pues al final del día no hay, si no tienes capital, pues es más caro que tenerlo, ¿no? Entonces, una vez que cerrabas, pues sí le estás ayudando, por lo menos yo me la creí y así creo que sí funciona. Les estás aportando vía capital y decirle, oye, vamos de la mano, somos socios, yo lo que necesito es tener un diálogo constante contigo para poder, si las cosas eventualmente se tropiezan y hay necesidad de reestructurar o no, pues sentarnos a la mesa y ver cómo sí, porque al final del día lo que me interesa es que tú que esto funcione para todos. Y, ¿no? Y reciclar ese capital, que en ese caso era del banco, y que a ti te vaya bien. Porque algo padre de ese modelito era, pues estas empresas empezaban contigo, oye, hacías la primera compra, por decirte algo de nuevo ejemplo, y 100 millones, oye, pues necesito 40 más. Y la idea era ayudarlos a llegar a esa cierta escala, donde ya llegaban y te decían, bueno, pues somos socios, pero ya nos voltean a ver otras contrapartes que nos van a proveer capital mucho más barato y feliz de la vida. O ya tienes la escala para acceder a los mercados de capitales y ahí pues entraba el resto del equipo que era la parte de banking y pues podías emitir deuda o accesar al mercado americano y emitir deuda o emitir capital, etc. Entonces eso, pues, de nuevo, a mí me gustaba mucho porque tenías muy buena iteración con gente que fundó su negocio, entonces aprendías mucho, sobre todo cuando entras y vas creciendo. Y luego, pues, es un tema de creatividad porque veíamos todas las industrias. Entonces vas aprendiendo de todo tipo de industrias y te ayuda, te digo, a mí lo que me ayudó mucho es a identificar, una vez conociendo las premisas que conlleva cada negocio, pues entender cuáles son los riesgos o entender muy fácil cuando alguien, digo, hoy en día no, yo creo que me queda claro cuando alguien te explica, oye, mi negocio es de tal y tal, pues tú que necesitas desde el punto de vista capital, sé más o menos que un negocio es cíclico, de nuevo, o intensivo en esto, o necesitas financiamiento para inventario, o necesitas mucho CAPEX, o no necesitas nada y es un negocio donde con el propio flujo vas creciendo y pues, no tomes deuda. Y fue un MBA, ¿no? Porque conociste todo tipo de modelos de negocio, sí, de todo tipo de industrias, sí, de cíclicos, no cíclicos. Pero te quería preguntar algo que aparte creo que todo el mundo lo tiene presente, que es ¿por qué crees que no se ha desarrollado tanto el mercado de crédito en México como se ha desarrollado en Estados Unidos? Digo, y principalmente hacia empresas. A mí me parece ridículo. O sea, yo llevo, pues, en fin, años con ciertas empresas y si no sacas la cuenta de banco y no tiene más de un año la cuenta, no te dan ni siquiera una tarjeta de crédito, teniendo el saldo en la misma cuenta de banco. Y hay muchísimas restricciones, ¿no? Y a ver, imagino que habrá muchos ángulos, ¿no? Temas tal vez de demanda, tal vez de oferta, en el mismo sistema financiero, el Estado de Derecho. Pero ¿por qué crees que en Estados Unidos y en México es tan polar la realidad? En Estados Unidos yo creo que es un mercado regido 100% en ser capitalista y ser transaccional, donde el país se fundó en leyes. Entonces,
O sea, al final del día es una economía donde yo creo, si quitas el 80% de los abogados, funcionaría mejor. Pero al final del día, aún a pesar de eso, o sea, es totalmente transaccional desde el punto de vista capitalista. Oye, para adelante, ¿cómo desarrollamos una nueva industria? ¿Cómo desarrollar, no sé, un nuevo sector dentro de una industria? ¿Cómo apoyamos a que este Estado salga para adelante? O sea, y hay una penetración de capital bestial. Hay más de 10,000 instituciones financieras entre bancos y uniones de crédito reguladas. De nuevo, todo parte de que es un país, según yo, fundado en que la ley jala. En la Constitución, ¿no? En la Constitución, que la Constitución jala. Ahora, si nos vamos para México, pues tienes 5 bancos que controlan 90% del mercado. Y hay un mercado enorme y por eso estás viendo las fintechs, bueno, en su momento Sofoms, fintechs y demás que tratan de atender ese mercado, pero es bien difícil porque el marco regulatorio no está, el Estado de Derecho es bien complicado y te vas a bajar. Y por lo mismo la sofisticación y el nivel de información, y te pongo un ejemplo, si tú quieres hipotecar una propiedad en Estados Unidos, te vas al registro público que realmente es público y te puedes ir al año en que se construyó esa propiedad y ver cuántas veces la han vendido, cuántos avalúos ha habido, si está corriente de sus taxes, si tiene prendas esa propiedad, si está dada en garantía con alguien más. Y eso es muy fácil para cualquiera decir, pues funciona o no funciona. Entonces, por eso es, ¿no? La velocidad del capital con la que se mueve tan profunda. Acá en México, ¿no? O sea, acá en México, existe eso. No sabes si está hipotecada. Entonces, o no. Hoy en día, pues están prestando que hay un mercado. De nuevo, tienes a las bancas de consumo, los Electras de este mundo, Coppel, que se vuelve un negocio al final del día de crédito, donde el target es la tienda, pero es a personas, a empresas. Entonces, a empresas, ¿quién empieza a identificar? Bueno, pues Banamex prefiere quedarse con su nicho, o los bancos grandes prefieren quedarse con su nicho, porque al final del día pues, tiene ciertas regulaciones de la comisión, reservas de capital, eres público, tienes inversionistas, etcétera, que sí, es un tema de retorno ajustado por riesgo, ¿no? O sea, al final del día también el riesgo juega una variable entonces, importante. Estas empresas hoy con la revolución que ha habido digital y demás, ¿no? Pues atacan un mercado que entre tu tasa pasiva y tu tasa activa hay muy buen margen, pero al final del día se vuelve un tema de cobranza. Entonces, hay una penetración enorme, pero pues México como país también... Mira, algo que se me hace muy chistoso estaba leyendo un libro de El seductor de la patria, de Santana, ¿no? Y pues Santana arranca ahí por ahí de la independencia, México la independencia en 1810, ¿no? Empieza. Y tú piensas que el país, pues, desde 1810 es como es, pero la realidad es otra. De 1810 a 1917, cuando es la Constitución que hoy es la que nos rige, fue un periodo de guerra civil. O sea, donde hubo más de, voy a inventar, 30 presidentes y hasta en un periodo hubo un emperador y 2 presidentes al mismo tiempo. ¿Qué te dice eso? Pues es una economía, es un país, como país, con esta constitución muy nuevo. Tiene 105 años, 106 años. Lo comparas con Estados Unidos, pues su constitución fue en 1780, luego tuvo la guerra civil, pero sí, pero se mantuvo vigente. Claro. Y te llevan 100 años. Entonces es un tema de como país madurar. No, y la cultura, ¿no? Y en fin, ¿no? Yo creo que pues también somos corresponsables del país en el sentido, pues también de lo que somos como sociedad, más allá de las leyes y las reglas, ¿no? Yo creo que es un conjunto de situaciones. Es madurar, o sea, si tú ves, digo, yo a mí ya nos estamos clavando en otra cosa. Dale. Si tú ves Europa, o sea, desde el punto de vista, nosotros somos occidentales, ¿no? Por ponerlo así. Entonces, pues Europa es como economía, la Unión Europea, por ponerlo así, pues es la más antigua o la más madura. Pero pues, vámonos al año 1000, pues pasaron 1000 años de monarquías y tiranías y, o sea, tiranías donde la sociedad, o sea, al final del día tuvo que salir y buscar fundar Estados Unidos. Claro, evolucionar. Madurar. Que maduran con las guerras mundiales, ¿no? La primera y la segunda. Y de ahí se vuelve una economía que todo el mundo dice, pues ya madura, pero pues ve lo que les costó. Tú te vas a Latinoamérica, pues las independencias de Latinoamérica van entre 1800 y 1900. Pero pues en el caso que te decía de México, pues de la independencia que realmente se forme como país, pues pasaron otros 106 años, otros 100 años, no sé. Entonces son economías muy jóvenes que les falta madurar. Tú te vas a África, pues, sus independencias fueron en los 1950, 60. Claro. Son economías todavía más jóvenes. Entonces,
Yo creo que, cada vez el mundo va evolucionando más rápido, pero al final, Eli, es un tema de tiempo, porque sí toma tiempo, y de madurar como país. Es una perspectiva bien interesante. Fíjate que no lo había pensado tanto así. ¿No? Más teniendo Estados Unidos tan cerca, pues siempre la comparación es muy fácil, ¿no? Y siempre tiendes a ver, dicen, ¿no? It's always greener on the other side. Sí, no. Pero creo que hay muchas cosas ciertas, ¿no? Y creo que desde el punto de vista positivo, pues habrá muchas oportunidades, ¿no? Y por eso están llegando los Nubanks, están saliendo 100%. los Salvos y muchos otros nuevos bancos, los Confíos, en temas también hacia empresas que van a empezar a adueñarse de esas oportunidades que los grandes bancos no quieren tomar, pues por varias razones, ¿no? Porque tal vez sale de su zona de competencia, por temas de riesgos, en fin, ¿no? Que creo que son temas pues válidos en el sentido empresarial. Pero creo que esa es una gran oportunidad hacia adelante, porque el mercado es gigantesco. O sea, como decías, no hay nada más caro pues, que lo que no tienes. Y si no tienes capacidad para crecer, pues es algo que seguramente se desarrollará en el país. Total. No, o sea, es un mercado, es una economía que al final, Eli, es, a pesar de todo lo que quieras, pues es de las top 20 del mundo en cuanto a tamaño, ubicación geográfica, es inmejorable. Única. Ahora con el tema nearshoring. Al vecino comercial, que es la economía más grande del mundo, y yo creo seguirá siendo los 150, 100 años, pues hay que tomar ventaja de eso. Entonces la oportunidad 100% está, y al final, Elia, como todo, pues estos que están entrando y tratando de capturar esa oportunidad, pues es el que entra primero, pues afronta más riesgos, pero pues luego pega más duro, ¿no? Exacto. Y es justo, creo, el momento indicado para hablar de Alta, porque creo que al igual que se presentan estas asimetrías o arbitrajes en un país como México, que tienes todas estas oportunidades, pues una demanda creciente en temas empresariales y de necesidades de crédito también de las personas, todo lo que está pasando en nearshoring, ¿no? En México, en fin, tuve hace no muchos episodios Enrique Lanza hablando de eso, ¿no? De que pueden agregar hasta el 30-35% del PIB, cerca de 500 billion en los próximos años, nada más el tema de nearshoring, ¿no? Y creo que lo mismo has descubierto tú en Alta. Entonces, en un sector muy interesante que se está abriendo mucho, muy innovador, que se ha descubierto pues, en múltiples casos de uso, que es el tema del cannabis. Y bueno, lo que me gustaría es que nos platicaras la historia, o sea, cómo surge la historia de Alta y cómo la has ido desarrollando en estos años. Sí, es buena historia. Te voy a decir, siempre me llamó la atención la industria de cannabis, ¿no? O sea, y cuando en 2012 se abre en Colorado y en Washington a nivel estatal, como que me llamó mucho la atención y le empecé a seguir la pista, ¿no? Pero siempre diciendo, bueno, ¿cómo podemos invertir en esta industria emergente, ¿no? Que se está desarrollando dentro de la economía más grande del mundo, donde el Estado de Derecho funciona, por lo menos comparado contra lo que yo había visto. De nuevo, si me regreso a lo que yo hacía en Credit Suisse, que era prestar dinero, pues prestas, tienes todas las garantías del mundo, pero al final del día, gracias a Dios nunca lo tuvimos que hacer, pero ve y ejecuta esas garantías. Si el Estado de Derecho no funciona, híjole, ¿no? Te puede tomar tiempo y, por ende, afectar tus retornos. Entonces, pensando en eso, dije, bueno, es la economía más grande, el Estado de Derecho funciona, es un commodity al final del día, ¿no? Pero, pues, es una industria altamente regulada, nueva, emergente, etcétera. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para invertir? Y lo primero que hice, literal, googleando, fue de, pues, cannabis en Estados Unidos, etcétera, y dimos con unos cuates que se llaman ArcView. Y estos cuates lo que hacían, estaban basados en San Francisco, lo que hacían 4 o 5 eventos al año donde hacían conferencias y ponían a gente buscando capital, ¿no? Con gente dispuesta a invertir en la industria, y hacían como un chronic dating de pichar tu idea, pichar tu PowerPoint o pichar tu negocio, si es que ya lo tenías, para cannabis. Pero al mismo tiempo, pues yo estaba basado en México, tenía un trabajo fijo, pues no podías ir a las conferencias, pero antes de eso te ofrecían una suscripción, que me acuerdo valía $10,000, ¿no? Al año, y lo que te ofreciera, te daba webinars semanales donde tú podías en internet pues, ver el pitch de estos cuates y subirte a oír los pitches y empezar a accesar la industria. Entonces, literal, junté a 10 cuates, le pusimos $1,000 cada quien, creo que eran 1,000 o 500, ya no me acuerdo. Esto te hablo de 2014, y nos metimos. O sea, lo hicimos entre 10, nadie se metió, y pues yo era el único medio que me metía, y dije, un año después,
decidimos no renovarlo, pero dije, tengo que ir a una de estas conferencias y me fui en 2014 finales a Chicago a la primera conferencia. Me fui con un amigo mío, que hoy, gran amigo mío hoy, y nos fuimos 2 días como si fuéramos pues, inversionistas serios dispuestos a invertir capital importante en la industria y desde México, ¿no? Y la verdad es que pues, nos fue bien, entendimos un poco, empiezas a conocer y dimos con unos cuates, te hablo finales del 2014, que en su momento eran ex banqueros de inversión, ex abogados, como que podías hablar un poquito más el mismo idioma, a diferencia de un cuate que venía del cannabis no regulado o un cuate, ¿no? que a lo mejor venía de otra industria. Y con ellos empezamos a establecer una relación y ellos lo que querían hacer era un fondo de venture capital para cannabis, ¿no? Y pues ahí la mantuvimos, ¿no? Te hablo 2016, nos vuelven a buscar estos cuates y nos dicen, no, ¿sabes qué? Está muy difícil levantar dinero para hacer un venture capital fund para cannabis, porque la industria es muy nueva, fragmentada en el sentido de que todo se rige a nivel estatal y la regulación por estado es independiente una del otro. Entonces nos dicen, no, ¿sabes qué? Estamos ya cambiando, viene la regulación en California, que eso fue un parteaguas bien grande en la industria, porque California es la economía pues, más grande de Estados Unidos, pero pues es la economía de cannabis más grande hoy en día del mundo. Entonces, en 2016 se vota a que se regule a nivel de manera recreacional. Cuando eso sucede, estos cuates dicen, pues identificamos una oportunidad de hacer un modelo de distribución. ¿Qué quiere decir? La industria, si la quieres partir de manera muy sencilla, son los que cultivan, los que procesan, distribuyen y los que venden, ¿no? Ok. Entonces, estando con ellos, le fuimos aprendiendo, como que ya no renovamos esta suscripción de ArcView, pero pues ahí manteníamos el diálogo y era nuestro único canal. Pero pues seguía buscándole el cómo invertir y al final del día, en paralelo, que esto es chistoso, estaba en México como que este rollo de que querían regular cannabis a nivel federal, al final del sexenio de Peña Nieto. Y se había hecho una regulación creo que ya habían pasado las leyes y sí, iba muy avanzado. Iba bastante avanzado y gente ya había sacado amparos y entonces junto con otros amigos que tú conoces, hicimos una cosa que se llama Hydra, basado aquí en México, donde era pues más bien empezar a hacer lobbying y empaparte para ver si algo sucedía a nivel federal, pero híjole, no sé, a lo mejor nos reuníamos una vez al mes y platicábamos, pero todo se quedaba muy arriba, ¿no? Y era difícil de aterrizar. Entonces, siguiéndole buscando, me regreso un poquito a estos cuates de distribución, me voy con un par de nuestros socios de Hydra a un evento en San Diego de ellos, estoy ya en 2017, una conferencia, y nos sentamos con ellos y nos dicen, ¿sabes qué? Ya tenemos 2 licencias y tenemos 2 almacenes, uno en Oakland y uno en Long Beach, pero pues necesitamos capital de trabajo para echar a andar el negocio de distribución. Pues, ok, platiquemos, ¿no? Entonces, ahí como que se nos ocurre una oportunidad de invertir porque, y aquí es importante mencionarlo, o sea, la industria o de dónde nace Altes, la industria hoy en día, desde que se inició a hoy, donde hay 41 estados ya regulados, no está regulada a nivel federal, ¿no? Más sin embargo, a nivel estatal sí lo está. ¿Qué conlleva eso? Que el acceso a capital se vuelva prácticamente nulo. Claro. ¿No? Que la tasa impositiva que pagan todos estos negocios operativos de cannabis sea prácticamente del doble de lo que pagaría, no sé, si tienes un dispensario, una tienda de helados, es un negocio de retail, por ciertas restricciones de deducción. Y lo que hace eso es que el costo de capital se vuelva bien alto, ¿no? Al mismo tiempo, es una industria hiperregulada que puede ser bueno, pero puede ser malo si no entiendes la regulación, ¿no? Pero lo que sí es constante en todos los estados y ciudades donde se empieza a abrir la industria y se empieza a regular es que el ente regulatorio te pide que le demuestres que tienes una propiedad que cumpla con ciertos lineamientos que ellos establecen, ¿no? Que van en función de distancia de escuelas, distancia de parques, distancia de iglesias, distancia de centros de rehabilitación, y los cuales son, o sea, piensa como en los bares en Estados Unidos, ¿no? Están dentro de las zonas comerciales, en vez de que creen una zona aparte en medio de la nada, o las zonas industriales donde ya existe, pero si tu local comercial, que hoy en día de nuevo vendes helados, cumple con estos lineamientos, o se lo arrendas a alguien que vende helados, si tú le puedes demostrar como operador a la hora de estar aplicando para tu licencia, para abrir tu dispensario de nuevo,
que tienes una propiedad arrendada o que eres dueño de esta, pues es parte de los checks más importantes en el proceso de aplicación. Entonces estos cuates ya las tenían. Ya tenían la licencia, pero de nuevo no hay acceso a capital. Entonces los bancos no hay acceso a financiamiento bancario, no hay acceso a una hipoteca, no hay acceso a una tarjeta de crédito, una línea de capital de trabajo, que es increíble lo que platicamos hace rato. Pero pasa en México, ¿no? Un poco el mismo caso. Es el mismo caso en México normal. Correcto. Aquí pasa en esta industria. No hay acceso a capital institucional, o sea, fondos de pensiones, fondos mutuos, aseguradoras. ¿Y no pueden invertir por mandato o por gestión de riesgo, por las dos? Por un tema no es de que no puedan, sino más bien lo que te exige el gobierno federal. Te dice, vas a invertir, o sea, vas a abrir cuentas, olvídate de invertir. Pues tienes que comprobarme que todo el dinero que está entrando a tu cuenta venga de la parte regulada de la industria, ¿no? Porque claramente hay una parte no regulada, que es 2 veces el tamaño de la regulada hoy en día. Sí, estás en esa transición, ¿no? Estás en esa transición, ¿no? Que todo... Sí, todo no era regulado, era no legal. Exacto. Y ahora lo estás legalizando, ¿no? Piénsalo con el alcohol, los bootleggers de hace 100 años. Claro, o sea, cuando estuvo la prohibición, ¿no? La prohibición en los 30, pues cómo transicionó a que pues ya el 100%. Y eso es lo que está pasando. Sí, el tamaño de la industria, lo que va a ser, ¿no? Cannabis en el futuro. Exacto. Pero estás en ese momento en donde pues existen estas... Mira, si lo ves como un partido de base, estás en el segundo inning. Ya. O sea, le cuelga, ¿no? Ahora... Pero estás en un momento en donde justo se están presentando estas oportunidades. Sí. Porque, como decías, no existe tal vez esa infraestructura que se necesita de todo, ¿no? Financiera, pues de todos estos distintos necesidades, ¿no? De la producción, distribución y demás que se está gestando. Es un tema de acceso a capital donde en Estados Unidos, si te fijas, cualquier otra sector, industria que pues tú lo has visto, flaco, market se vuelve market. O sea, es bien difícil encontrar un arbitraje, una oportunidad que te dé un poquito arriba del mercado con un riesgo bien ajustado. Correcto. Eso es lo importante, ¿no? O sea, porque hay tanta profundidad del mercado donde pues, market es market. O sea, sí, se ajusta. O sea, son mercados perfectos. Exactamente. A menos que existan este tipo de asimetrías o de oportunidades coyunturales que justo por el no tener acceso pues, a los jugadores más grandes en temas financieros o estén restringidos, exactamente, puedas entonces tener mayores retornos, inclusive ajustados por riesgo. Entonces, digo, regresando un poquito al rollo con estos cuates, dijimos, pues ya encontramos, los invité a México. Estructuraste también una manera de el decir, oye, financiarlos. Pues, yo te financio, véndeme tus propiedades, hacemos un sale and leaseback, te lo arrendo a 10 años, te doy una opción de recompra y pues yo te las compro. Son propiedades ya desarrolladas, donde ya estaba la licencia. Es una empresa chica, pero al final del día pues, nos sentíamos cómodos con los dueños. Como que nos hizo sentido y dijimos, bueno, vamos a probar. Entonces, literal, mi primera llamada fue a Fer Godard, que es mi socio hoy en día y gran amigo. ¿Y por qué? Pues porque él es abogado, él trabajaba en su momento en Baker. Entonces, le hablé y me acuerdo que él me dijo, y me hablaste y estaba asustado. Le dije, te veo en el Starbucks allá abajo. Sí, mejor en vivo, no vaya a ser. Te dije, rápido, te hablo noviembre del 17. Y literal, me dijo, ¿qué pasó? No? Le digo, necesito un abogado que me ayude a los legalities. Vente, esto es lo que se me ocurrió de estructura. Cobramos el 12% sin deuda, porque al final del día tenemos que levantar el capital para comprar estos inmuebles y vamos a cobrar una renta mensual que te da un 12 anual. Oye, el inquilino se vuelve responsable de pagar predial, seguro y demás, que se llama Triple Net en Estados Unidos. Nos dan una garantía, nos dan un depósito en garantía de 10 meses de renta. Pues va. Y literal, en 6 semanas, pues esto fue en noviembre, nos fuimos en diligence en Thanksgiving a LA a ver la propiedad de Long Beach. Y cerramos, que habrá sido el 6 de diciembre. Y todo lo hicimos en 6 semanas, constituimos la empresa. El nombre original de esa empresa era Dr. Green Capital. ¿Por qué Dr. Green? Porque en el notario que lo vimos, que es amigo nuestro, nos dijo, oye, pues tengo 3 nombres de ahí, hay uno muy chistoso que se llama Dr. Green. ¿No? Pues ese. Constituimos la empresa y levantamos el capital. Entonces, mencioné lo de Hydra porque algunos de los socios de Hydra, pues, fueron los que aportaron. Pues les dije, oigan, aquí hay una oportunidad no es México, pero pues es empezar a hacer un poquito ahí de ruido y era la primera inversión y así fue. Cerró ese en diciembre y en enero, me acuerdo, el 23 de diciembre los mismos cuates nos hablaron, oye, pues ya tenemos que cerrar la de Oakland y les habíamos pedido un poquito de tiempo para
pues tener el capital conseguir la listo lana. y demás. Y en enero finales la acabamos cerrando esa de Oakland. Y así fue como empezó esto, con una inversión aparte donde todos entramos de socios y abriendo una cuenta bancaria en México. Ya te imaginarás lo que fue ese suplicio. Sí. Y de ahí pues dijimos, bueno, vamos a echar a andar esto y a ver si no estamos haciendo un idiotez. Y de ahí empezó. Finales del 2018 vimos que... O sea, es más, tengo un mail ahí guardado donde yo me automando muchos mails cuando me quiero Acordar de cosas. Entonces en ese fue, bueno, vamos a hacer un fondo de 5 millones porque está la oportunidad. Porque la habían empezado con capital propio. Sí, no, todos éramos inversionistas. Yo les dije, yo la administro, pero todos somos socios. Esto no es un fondo, es una inversión. Correcto. ¿No? Sí consultamos con un fiscalista cuál es la mejor estructura. Entonces tuvimos que crear, digo, una SAPI, un LLC, el RFC de esta, abrir la cuenta, todo en 6 semanas nos lo echamos y volando y levantar el capital, ¿no? Y obviamente meterle pues, lo que poníamos. Claro. Y éramos, no sé, 14, 15 socios. Que ahí siguen, ¿no? Y entonces, de ahí vimos que había buena oportunidad y decidimos fundar lo que hoy es Alta, pero ya pues, como de fondo. manera institucional y pues como un poquito fondo, ¿no? más institucional para tener el capital disponible y empezar a captar esas oportunidades, ¿no? A ver, empezamos, pero pues ¿cómo armas un fondo? ¿No? Pues entonces, pues al final del día le empecé a dedicar tiempo a esto, pero pues Sí, seguías en Credit seguí en Suisse. Credit Suisse. Y te voy a decir, la verdad es que en Credit Suisse ya no estaba tan motivado el banco, ya empezó a transicionar y por algo sucedió lo que sucedió con este banco, o sea, es la realidad. Y esto pues me empezó a motivar y me empezó a inquietar un poco y pues viéndole por dónde logramos una estructura de fondo donde pues hoy en día, digo, Juanjo que les está ayudando a ustedes con su vehículo, pues él nos ayudó con una estructura fiscal y luego pues bueno, hay que ir a Canadá a crear el vehículo de allá que es el que rige, luego hay que crear con qué contador o qué abogado en Estados Unidos nos ayuda a crear el LLCs, darlas de altas y luego cómo abrimos cuentas de banco, ¿no? Pues banco es un tema en esta industria, entonces tuvimos 2 cuentas abiertas de todas las empresas, nos las cerraron. Aunque no invirtamos directo en cannabis, el hecho de que somos ancillarios, hasta que dimos con una, pero en agosto del 2019 logramos cerrar el fondo, logramos levantar los primeros $9 millones y con el mismo inquilino con el que habíamos iniciado la prueba piloto, en septiembre logramos bajarnos el 30% de ese capital comprometido. Y luego vimos que tenemos un gran problema de deal flow y de pipeline, porque pues Fer estaba en Baker, yo estaba en Credit Suisse, industria fragmentada, pues no puedes estar viajando, o sea, ¿cómo le haces, no? Y literal, googleando igual cannabis, real estate, o sea, porque pues a ningún inversionista le gusta tener el dinero parado. Claro. Y empiezas a sentir un poquito esa presión y dimos con una página que hoy en día de nuevo es nuestra socia, se llama Cana MLS, multilistingservice.com, que es un marketplace digital que funciona parecido a un Zillow, que Zillow es esta página de real estate, en Estados Unidos. Lo que hace es pone en contactos a compradores y vendedores de licencias, negocios y propiedades para cannabis en Estados Unidos. Entonces, en un viaje a Los Ángeles con estos mismos inquilinos, les digo, oigan, hay que conocer a los dueños. O sea, ¿quién es? Porque necesitamos sourcing, necesitamos canales que nos estén trayendo constantemente deals, porque con la tesis de inversión que habíamos puesto, es una tesis bastante restrictiva, pues necesitamos ver muchos deals para que uno pegue, ¿no? Claro. Entonces, dimos con la que hoy es nuestra socia, que se llama Jade, y ella es la dueña y fundadora de este marketplace. Ella, digo, muy rápido, empezó como consultora en la industria, ayudando a operadores en el tema de aplicación de licencias. Y en el proceso se dio cuenta de que, pues, como necesitan una propiedad, sacó su licencia de broker de real estate. Y luego en el proceso, como vio que era una industria muy fragmentada y no puedes estar viajando de Michigan a Colorado, de Colorado a Oregon y demás, creó esta plataforma CanMLS para consolidar a sus clientes. Y entonces le platicamos la tesis, le gustó en el sentido de que en esta industria pues, hay mucho agiotista que busca prestar caro y asumiendo el riesgo, pero o caro y ejerces colateral,
o caro y págame rápido y luego veo a quién más le presto, o te quiero prestar para que truenes y me quedo con tu negocio. Entonces, le gustó que pues, nuestra tesis era un poquito más, mucho más diferente, más bien. Sí, de largo plazo y de buscar... De largo plazo y de agregar un poquito todo lo que te contaba, entender el negocio, oiga, yo te estoy con todo proveyendo lo capital, todo lo que había aprendido. Exactamente. Y empezamos a trabajar y algo que fue fundamental para todo esto, en paralelo la otra cosa que faltaba es, bueno, pues yo estoy solo, no se puede hacer esto solo, necesitas infraestructura. O sea, hay mucha responsabilidad en tener dinero comprometido, o sea, 1 millón, medio millón o 100 millones es la misma responsabilidad. ¿Cómo le hacemos para tener la infraestructura suficiente, back office, administrativamente, que el fondo funcione y sea lo más institucionalmente posible, aun cuando tenga 1, 9 o 1,000 millones? Entonces, uno de también socio y gran amigo mío con Fausto, que yo lo conocía por el banco, siendo cliente, él participó en las rondas desde el inicio y con él tiene su propio fondo y al final del día, en paralelo junto con Jade, pues como que encontré esas dos variables y pues creo que Fer y yo fuimos lo suficientemente abiertos y hábiles de decir, ¿sabes qué? Solos no podemos. Sí, vamos a apalancar las capacidades que ya tienen ellos dos, ¿no? Vénganse ustedes de socios, nos diluimos, pero pues al final del día mi objetivo es eventualmente salirme, pero cuando el fondo tenga suficiente escala para poder salirme en paralelo sin sin estresar la estructura, las necesidades, etcétera. Entonces, el parteaguas es bien importante, pega el COVID y eso hace que todos nos vayamos a la casa. Entonces, tanto Jade como Fausto como yo, la verdad es que nadie sabía qué estaba pasando y hubo un periodo de 3, 6 meses, de marzo a agosto del 2020, donde me permitió enfocarme prácticamente al 90% a esto. Consolidamos esta sociedad donde hoy son las responsabilidades, creamos lo que hoy es Alta, porque como te dije, empezó como Dr. Green, pero nos echamos hasta un curso de 8 semanas con un cuate de marketing que contratamos de por qué Alta y el logo. Y yo soy pésimo para esas cosas, creo que soy muy práctico y luego me desespero, pero surgió el nombre de Alta, al final el día Alta tiene que ver algo con High, entonces va por ahí. De ahí viene. Y también del retorno, ¿no? Y también del retorno, exactamente. Tiene múltiples significados. Y de ahí, flaco, pues pasa el COVID, logramos bajar ese capital que teníamos comprometido desde agosto del 19, para finales del 20 lo logramos bajar y en el 21 se invierte, logramos duplicar, no triplicar el tamaño del fondo y en septiembre del 21 yo renuncié a Credit Suisse porque ya era hora, costó un chorro de trabajo, porque toda mi vida me encantaba, eventualmente me fui desencantando, pero toda mi vida fui un profesional, ¿no? Claro, y banquero en múltiples etapas, ¿no? Y eso dentro de bancos. Te da miedo salirte ahí a la calle. Dar el salto es difícil. Es difícil. Y me empujó, pues uno de mis jefes, grandes amigos, mentores, que es Pedro Jorge, me dijo, ya. Y platicando con él, al día siguiente renuncié. Y tardó, pero tomando esa decisión, pues el fondo la verdad es que todavía mucho mejor, porque... Claro. Pues ya estás enfocado al 100 y pues para hacer las cosas bien hay que estar enfocados al 100, ¿no? Y tener una buena sociedad. Y entonces, pues de ahí 2022 fue buen año y 2023 ha sido buen año y estamos en proceso ya de hacer el último esfuerzo de levantamiento y cerrar este primer fondo ahorita el 1 de octubre. Que va a cerrar cerca de $60 millones, ¿no? ¿Cuánto no, vale ahorita? Tenemos ya 60. Ya tienes 60. Y pues ojalá, toco madera, cerremos... Estamos buscando 20 y cerrar en 80 y pues es un buen fondo porque es puro capital. Vamos performeando bien. Ahí pianito vamos creciendo. No hay prisa. Yo creo que la oportunidad del mercado sigue y mientras hagamos bien las cosas, pues creo que poco a poco iremos creciendo y logrando los objetivos que buscamos. Claro. ¿No? Y van a cerrar este primer fondo. Ahorita hablaremos un poco de eso y después abrirán un segundo fondo. Y si bien entiendo lo que hacen, y bueno, sabes que además, pues gente cercana y muchos amigos también pues, han coinvertido en el fondo y es algo a lo que le tenemos mucha certeza por esa misma coinversión que se ha realizado en estos vehículos.
Tú compras ciertas propiedades, después le rentas a estas personas que se dedican al tema del cannabis, de bodegas sobre todo, ¿no? Entiendo, principalmente, con garantías de, pues, como decías, de 10 meses de renta y una serie de circunstancias que te dan un colchón suficiente como para poderte sentir cómodo realizando esas compras de inmuebles. Tú tienes el inmueble, ese es tuyo, les cobras por esta falta de acceso al capital, pues tasas de doble dígito en dólares. Y después lo que realizas con tus inversionistas es que una vez que ellos te pagan, pues cobras tus fees, ¿no? El que renta el inmueble, distribuyes ese capital a quien requiere que se lo distribuyas y si no, se reinvierte ese capital en el mismo fondo. Y al fin del periodo del fondo, lo que vas a realizar es que vas a vender esos inmuebles y ese rendimiento adicional pues, se los distribuirás a los inversionistas, ¿no? Sí, o sea, esa es una parte, o sea, porque lo que hicimos desde el inicio fue, te dije, la industria tiene cultivación, procesamiento, distribución y retail, ¿no? La parte de cultivación decidimos desde el inicio no meternos, porque comprar tierra para desarrollar o construir un greenhouse Es más complejo, pues requiere ¿no? mucho capital y se vuelve muy específico para cannabis, en este caso, ¿no? Correcto. O agro. Nosotros no somos agricultores ni granjeros. Sí, no entiendes ese negocio. No entendemos ese negocio. Ahora, porque la premisa principal de todo esto es pensar en qué pasa si todo sale mal, cómo preservamos capital. Entonces, pues una manera es el bien raíz, bien valuado. Entonces, en esa parte donde compramos los inmuebles, ya sea del mismo operador que va a ser nuestro inquilino, sale and leaseback, o que ellos tengan un inmueble identificado que cumple con los lineamientos, lo podemos comprar y rentárselo a él. Pero son inmuebles dentro de industrial ligero o retail, solamente. Arrendamientos a 10 años, tienes una garantía personal o corporativa, dependiendo, cobras tasas de doble dígito, tienes depósitos en garantía de promedio 6 meses de renta y estos cuates se encargan de pagar y les damos una opción de recompra para que si la ejercen después, siempre es después del año 3, para que no nos la ejerzan antes, les ponemos un piso y te garantiza un TIR. Ahora, todo esto sin deuda. Entonces, se vuelve bien interesante porque si el día de mañana sucede algo que baje a nivel federal, que baje el costo del capital, pues es donde vas a estirar tu capital porque le puedes meter deuda a estas propiedades y sacar un dividendo, pedir una hipoteca, o sea, el 5 o 6%, usar ese dinero para pagar un dividendo al inversionista y siguiente paso vendes la propiedad a un X cap rate más ajustado y te va a dar un retorno bien atractivo, pues casi de private equity, claro, pero con un colateral bien robusto detrás de nuevo. Con un asset class pues que cubre mucho el capital. Te cubre, ¿no? El downside, o sea, el real capital. estate. Y lo que decías, cada 3 meses cobramos renta y cada 3 meses distribuimos y el que quiera recibir, recibe su dividendo y el que no lo reinvierte, ¿no? Eso es como hoy en día el 30-35% del portafolio. El resto son préstamos. Entonces, al final del día, en vez de comprar la propiedad, les hipotecamos sus propiedades. Entonces, se vuelve un negocio de crédito. Entonces, se vuelve crédito estructurado, que es de donde parte todo esto. Claro, de tu especialización también en eso. Sí, porque al final del día, la parte de los sale leasebacks o la compra de los inmuebles, le estamos dando financiamiento, nada más estructurado como un sale and leaseback. Porque el dinero va para capital de trabajo, para capital de expansión, claro, etcétera. Es crédito. Entonces, es crédito. Estructurado como un fuera sale de and balance. leaseback. Totalmente. En esta parte, igual hacemos el mismo diligence, evaluamos las propiedades y a mí en lo personal creo que es muy bueno tener esa flexibilidad de poder hacer ambas porque hoy en día muchos de los operadores en la industria te dicen no te quiero vender mi propiedad o no quiero que tú la compres, sino préstame porque yo creo que en los siguientes 2 a 5 años va a pasar algo a nivel federal que te va a poder refinanciar muy barato. Claro, porque si ya van 41 estados, pues seguramente la regulación a nivel federal está en... Algo, o una reforma bancaria que haga que la participación del banco no sea tan restrictiva, ¿no? Entonces, bajo eso decidimos, ¿sabes qué? Al final del día no cambia la tesis porque tenemos ese colateral, por lo mismo, el Estado de Derecho funciona. Entonces, con un buen partner legal, les va a hacer el diligence de la propiedad, diligence del negocio, diligence del mercado regulatorio, y en vez de comprar la propiedad, te voy a prestar. Si tu propiedad vale 100, pues te voy a prestar hasta un máximo de 75 sobre el valor de esa propiedad, ¿no? Ya. Pero el valor de la propiedad, esos 100, es a valor de reposición. ¿Qué quiere decir? Que si me quedo con esa propiedad sin inquilino, eso vale.
No, porque muchas veces lo que pasa es que si te están pagando tasas 2 o 3 veces arriba de lo que, no sé, el real estate comercial te daría, pues ellos dicen, no, pues como te estoy pagando eso, mi propiedad vale 2 o 3 veces más. Y no es cierto, porque al final del día, si cannabis desaparece o tú como inquilino desapareces, pues si yo te compré 2 o 3 veces más, nadie me va a volver a pagar. Si no es un operador de cannabis, no me van a pagar tasas de doble dígito. Me van a pagar Claro. una tercera parte de lo que está cobrando. Entonces, por eso el análisis es evaluar los inmuebles a costo o valor de reposición, si lo quieres ver así. Entonces, son préstamos a plazo con la misma, pues el mismo approach, por llamarle así, que hacíamos en Credit Suisse, de entender el negocio, meternos a los drivers del negocio, Sí, ser muy entender el real cercanos al estate, management, ver los riesgos, ser cercanos al management. La estructura de capital del negocio tiene que hacer sentido. Y buscar una sociedad, ¿no? Incluso, Es una sociedad. es una sociedad con los operadores. Tal ¿no? cual. Entonces, eso es lo mismo. En vez de cobrar la renta, cobramos el interés, ¿no? Tienes una base de colateral todavía mayor por este loan to value. Claro. Tienes 6 meses de intereses en un depósito en garantía y igual distribuyes trimestral, todo es a nivel portafolio. Ahora, en la parte de las propiedades, creo que en un escenario positivo puedes maximizar tus retornos y hacer unos retornos bien, bien atractivos, como te mencionaba, ¿no? Porque como no todo esto no hay deuda, no está apalancado, pues en el momento que se abra la industria es donde se nos ponen todas las cartas sobre la mesa y es donde van a venir las ventanas de liquidez enorme. Ahora, el fondo sí tiene, o sea, es un fondo que le quedan 6 años, desde inicio son 10, de 2019 a 2029, pero no estamos contando en que eso suceda para poder regresar el capital a los inversionistas. La parte de los financiamientos lo que hace es, como son financiamientos a 5 o 6 años máximo, con un periodo de gracia, que quiere decir durante ese periodo de gracia solo pagan intereses, no amortizan capital. Y a partir de ahí, cuando empiezan a amortizar capital, es cuando el mismo capital tú le empiezas a regresar al inversionista. Entonces vuelve una salida natural. Claro. Que da. Y lo que hacemos es, para no dejar dinero sobre la mesa y poder maximizar los retornos esperados, pues como aquí no vamos a poder hipotecar las propiedades ni las vamos a poder vender, porque no son nuestras, lo que hacemos es ponemos penalidades de prepago bastante agresivas que te garanticen un cierto retorno o un retorno por préstamo. Y eso, pues la verdad es que se vuelve dinámico, porque al final del día el fondo, pues es, de nuevo, la premisa es preservar capital, repartir el ingreso de manera trimestral y eventualmente empezar a reciclar ese capital de los inversionistas, y el que quiera reinvertirlo en el fondo 2 lo hará, el que no quiera, pues se le empieza a regresar y se le reembolsa. Sí, pues es como decías, ¿no? Yo creo que existe una coyuntura muy particular en un segmento, en una industria creciente, ¿no? Con una tendencia que sin duda es positiva, que le permite inclusive a todos los distintos eslabones de la cadena de producción, pues también vender con márgenes importantes, lo cual les permite pagar estos costos de financiamiento altos. Eso es bien importante. Que no están accesibles por el tema regulatorio, legal, digamos, por llamarlo de una manera, en Estados Unidos. Y esa simetría o esa oportunidad, entonces abre la oportunidad, valga la redundancia, para crear un vehículo de financiamiento que te está pagando doble dígito en dólares, repartiendo trimestral y con la posibilidad de hacer esos retornos, pues me imagino de 20%. Y todo sin a final del periodo. Sin deuda, sin estar Exacto. apalancado, que eso es lo más importante. Exacto. Porque el negocio de real estate es financiero, pero es mucho por la palanca que le meten con la deuda. Y lo que la gente a veces no es consciente, creo yo, es el riesgo que tiene esa deuda, ¿no? Porque a veces esa palanca en situaciones difíciles que se puede comprometer, ¿no? Financieramente hablando, pues hace que el capital o el principal se ponga en riesgo, ¿no? Correcto. Cosa que aquí no sucede. Correcto. Entonces, una de las razones por las que quería que nos platicaras esta idea, porque de verdad es que me parece una oportunidad muy buena en un sector y con una estructura, un vehículo que me parece muy noble para poder generar retornos de doble dígito en dólares, ¿no? O sea, no sé si nos puedes compartir cuáles han sido los retornos de estos primeros años. Sí. O sea, el retorno, por ejemplo, ahorita en esta semana vamos a mandar el reporte del segundo trimestre. El retorno anda cash on cash. ¿Qué quiere decir? Lo que repartimos de ingreso anda arribita del 13% en dólares, ¿no? ¿Y qué se compone? De lo que cobramos de fees, lo que cobramos de intereses, lo que cobramos de rentas. Ahora, el trimestre pasado fue un poquito más bajo. ¿Por qué? Porque del último capital que levantamos se nos atrasaron los cierres y
pues eso te afecta en el retorno, pero no quiere decir que haya algo, o sea, que sea algo coyuntural o algo que esté afectando el portafolio, sino más bien se quedó el dinero sin trabajar Claro, y 1 o eso 2 baja meses de el más retorno. y eso te afecta. Pero al final del día eso se tiende a normalizar. Entonces son retornos que van a andar entre el 13 y 14%. Y que ¿no? cuando se cumpla el fondo, y eso se reparte trimestral. Eso ¿no? es, ese es el ingreso. Eso correcto. es sin darle nada de valor al capital. Claro, al real estate y a Nada. todo lo... Ni a las penalidades de prepago, ni Ya, nada. a toda la estructura. Nada. O sea, la estructura a costo en el sentido entre las mejoras que le han metido los inquilinos a nuestras propiedades, entre el colateral el sobrecolateral que tenemos a la hora de prestar, entre los depósitos en garantía, ¿no? Que tenemos, a costo la estructura vale 1.5 veces del capital invertido. Ya. No le estamos dando nada de nuevo. Oye, que las propiedades porque se le metieron tantas mejoras o porque el real estate va preciándose 3-5% año con año, cero. Ya. ¿Por qué? Porque al final del día, al no tener deuda, es un fondo donde al repartir trimestral, no hay una necesidad, por lo menos creo yo, de mandarte a ti, oye, flaco, pues el mark to market. Sí, de subirle, claro. ¿Para qué le voy a subir? O sea, ya, ¿no? Y pues la verdad es que, ¿por qué yo creo que ha sido un fondo, digo, hemos sido pacientes? Creo que ha sido exitoso. O sea, si tú ves a pesar de 2020, 21, 22, 23, con la volatilidad de todo. Sí. Pues nosotros ahí seguimos. Y hay 1000 argumentos. No, pues es que ya subieron las tasas y está bien, pero que bueno, dentro de tu portafolio este es un buen asset class y creo que el haber llegado a 60 de solo capital y ojalá de nuevo lograr este último cierre y lograr a lo mejor en 80, lo que acabe cerrando el fondo habla de que hemos dado buenos resultados, ¿no? Y que han sido prudentes, ¿no? Y que han sido prudentes en todo el proceso, ¿no? Sí. Y diligentes. Porque al final del día el inversionista tenemos más de 100, o sea, acabando esta ronda vamos a ser 120 inversionistas. Porque no hay inversionistas institucionales, es, como tú decías, amigos, conocidos, algunos family offices y demás, pero al final del día es... Sí, con tu network, ¿no? Lo que has podido... Y es una gran responsabilidad, pero te habla de que hemos hecho bien las cosas y esa es la clave de todo. Al final el día es hacer bien las cosas. Claro. Y eso es... Y ver el largo plazo y la sociedad, largo ¿no? plazo. Y, en fin, es la Con razón por paciencia. la cual eres también un gran amigo. Y la verdad es que me da mucho gusto que pues todo lo que has podido trabajar en la vida profesional y en tu vida personal, porque eso también se refleja en la confianza que ha tenido la gente a tu alrededor, ¿no? En pues, confiar en ti con su dinero, que no es cosa menor. No, es... Pues ha permitido que hoy el fondo valga 60 y la verdad es que con un perfil pues de riesgo-rendimiento muy atractivo, ¿no? Me parece pues que es una estrategia muy prudente y que está generando pues retornos de 13% en dólares, repartiéndolo trimestralmente, Sí. con la posibilidad tal vez de duplicar ese retorno hacia finales del periodo cuando se madura la industria, la o suceda algo. Pero si no, al final el día ese retorno es un buen activo que si tu patrimonio te lo permite, pues tú lo sabes mucho mejor que yo, ¿no? Es una buena manera de diversificar. Totalmente. Ahora, todo esto, además, pues nosotros somos el mayor, yo y mis socios somos el mayor inversionista en el fondo. Entonces, eso es lo más importante. pues el skin in the game, ahí lo tenemos, el compromiso de reinversión está y es lo que estamos haciendo. Y como decías, es largo plazo, paciencia y si haces bien las cosas, digo, hay que trabajar, hay que echarle ganas y trabajar es la clave al final del día de todo esto. Si te la crees, claro, y piensas que ya, pues, creo que no va por ahí, pero si lo trabajas y constantemente lo estás trabajando y estás tratando de aprender y estás abierto a sugerencias y abierto a opiniones y pues la verdad es que yo he logrado tener inversionistas, amigos, mentores buenísimos que siempre hay que parar la oreja y... claro. No, lo que has aprendido y el expertise que has desarrollado puesto y enfocado en un proyecto como es Alta, ¿no? Y yo creo que inclusive en esta coyuntura en donde el peso ya está en 17 pesos, que es algo que yo creo que nunca hubiéramos esperado hace unos años, pues también es una buena manera de diversificar, ¿no? Yo he sido un promotor, ¿sabes? En este podcast de que la gente invierta, ¿no? Y me da mucho gusto que hoy las tasas de CETE estén en 11. Digo que como todo es bueno y malo. Es bueno para la gente que tiene ahorros, no es tan bueno para la gente que está buscando créditos. Pero creo que también es una buena manera de diversificar este tipo de activos en los que puedes tener ingresos en dólares pues al 13%, no estando el dólar en 17,
pues es dentro de los activos que yo tipificaría como activos alternativos, Correcto. que por tener estas características de mercados privados, pues suelen tener rendimientos más interesantes, ¿no? Porque existen algunas asimetrías de acceso. No todo el mundo puede tener esta expertise de México importante. Para llegar con tu socia Jade y con otros para poder encontrar estas buenas oportunidades de inversión y también que permitan, por los perfiles de liquidez y demás, tener estos retornos que ajustados por riesgo me parece una maravilla. Entonces, si la gente estuviera interesada en invertir, digo, sé que el monto que tienen ustedes por el vehículo, y ahorita entraremos a esa sorpresa que les tenemos sobre Revolution Capital, para hacerlo más accesible, pero ¿dónde te podrían buscar o dónde los podrían buscar? Y a partir de cuánto podrían invertir, ¿no? Si quieren hacerlo directo, y ahorita yo platico cómo le vamos a dar acceso a mucha gente más. Claro. De manera directa, el monto mínimo que buscamos son 250,000, todo es en dólares, ¿no? Nos pueden buscar en la página de internet alta-mediofund.com o mi mail eduardo@alta-mediofinancial.com sin problema, o el de relación con inversionistas que se llama ir@alta-mediofinancial.com. Ahora, si hay un monto menor, digo, al final del día, ¿qué nos ha funcionado? Como no hay acceso a capital institucional, la verdad es que lo agradecemos, porque pues ahí vamos madurando y al inversionista de los 120, con los 120 tengo en contacto en directo, y yo siendo inversionista y poniéndome esa cachucha, pues a mí me encantaría poder tener contacto con el que es responsable de llevar eso, ¿no? Claro. Muchas veces, si el monto es menor, pues vemos a largo plazo, porque lo que funciona es tú inviertes, le vas a decir a tu primo, a tu amigo, a tu tío, y el ir de boca en boca, pues eso ha ayudado, ¿no? Pero si no, pues creo que ahí tú les ibas a contar un poquito. Sí, pues miren, con este primer proyecto y dada la cercanía que tenemos con Eduardo y la verdad es que lo atractivo que nos parece el proyecto desde el punto de vista del perfil retorno-riesgo, nos pusimos a pensar en cómo podríamos generar esta democratización también de los activos alternativos. Y les quiero contar con mucho entusiasmo que estamos fundando Revolution Capital, y lo estamos haciendo desde la revolución de la riqueza, con la idea, con la intención de poder participar en estos vehículos que a veces tienen estos montos iniciales altos, ¿no? De $250,000, como es el tema de Alta, y otros más que tendremos hacia adelante, e intentar empaquetarlos nosotros a través de una estructura y vehículos que estamos creando desde Revolution Capital para que ustedes puedan entrar desde montos más accesibles. Entonces, todos los que estén interesados en participar y tal vez no lleguen a los 250, si llegan a los 250, busquen a Eduardo en los distintos medios que compartió. Y para los que no, búsquenos directo a nosotros ahí en @JavierMorodo, en Instagram, en @JavierMZMorodo en Twitter, en javier@revoluciondelariqueza.com, también pueden escribir ahí, o directo también en revoluciondelariqueza.com. Hay varias formas para que nos hagan llegar su interés, y le estaremos compartiendo más detalles de cómo va a funcionar estos vehículos, que a su vez van a invertir en Alta y en otros muchos segmentos. Estamos perfilando tener fondos dedicados a temas de real estate, fondos dedicados a temas de venture capital, a temas de cripto, a temas de private equity, porque estamos convencidos que necesitamos también empezar a invertir como los grandes patrimonios, ¿no? Como lo hace la gente más rica del mundo, y no hay razón por la cual debiéramos de restringirnos y no hacerlo de esa manera. A veces existen estas limitantes, ¿no? En el caso de Alta y otros muchos fondos, pues hay limitantes desde la regulación o del tipo de vehículos que crean, y después hay limitantes porque pues, hay un grupo limitado de personas que colaboran en este tipo de proyectos. Pero abajo estamos fundando estas estructuras para que la gente pueda invertir y nosotros encargarnos también a través del network, de las relaciones que hemos creado, del conocimiento y del expertise que hemos desarrollado. Y pues bueno, de los ya 120 rockstars que hemos tenido en este podcast. Entonces, pues con mucho entusiasmo les compartimos este gran proyecto. Y bueno, el primer fondo va a estar invertido en Alta. Va a ser un vehículo específico para ayudar en este último empujón, como decía Eduardo, de aquí al 1 de octubre, que van a cerrar el fondo. Y la verdad es que yo creo que es bien interesante este primer fondo porque ya es un fondo maduro, ¿no? Ya hay muchas de las inversiones que ya están deployed. Correcto. Y creo que el que puedas empezar ya generando estos retornos y repartiendo este 13% de manera trimestral es espectacular. Entonces, ya sea directo con Eduardo en Alta o a través
de mí y de todo el equipo de Revolución de la Riqueza. Búsquenos para coinvertir en este gran proyecto que nos entusiasma mucho compartirles. Buenísimo, ¿no? Sí. Por favor, cualquier duda, cualquier inquietud, de nuevo, mi mail es eduardo@alta-mediofinancial.com. Y ahí Mándenme estaremos. lo que sea y si no, con el flaquito, lo que él me reenvíe, feliz de platicar, resolver dudas. Y como decías, es un fondo que ya traemos en la industria más de 5 años de track record. El fondo lleva desde 2019, o sea, va a cumplir su 4º año. Y en parte por eso también lo estamos cerrando, porque el fondo tiene una vida final. Claro. ¿No? Y tiene tal nivel de madurez que por la parte de las amortizaciones de capital de los financiamientos que platicaba, pues por ahí de 2025 empiezan los reembolsos de capital mismos, ¿no? Y algo bien importante con el Flaco y Pablo y Revolution Capital, esto es algo a largo plazo, ¿no? Entonces, la idea es, mientras la oportunidad persista, nuestro objetivo es lanzar el segundo fondo, a finales, yo creo que del primer trimestre del 2024, perdón, y seguir buscando esta oportunidad. O sea, de nuevo, en lo personal somos el mayor inversionista. Que eso siempre es lo más importante, ¿no? Yo siempre digo, la gente tiene que tener skin in the game. Dicen, don't tell me what you think, tell me what you have in your portfolio, ¿no? No me digas lo que piensas, dime en lo que inviertes. En lo que inviertes y put your money where your mouth is. Eso es en la vida clave, ¿no? O sea, y hay que ser congruentes. Entonces, si estás diciendo que esto es bueno, pues métele. Si puedes, ¿no? Hay veces que no puedes y hay grandes managers que a lo mejor empiezan, pero ya que empiezas a tener, pues hay que reinvertirle y apostarte a ti mismo, ¿no? Sí, y eso que dices es bien importante. Pablo Sánchez, a quien ya hemos tenido aquí en múltiples ocasiones, que es socio mío en múltiples emprendimientos, sobre todo en Goat Capital, que fundamos ya hace también 5 años. Va a estar involucrado también en estos proyectos y en todo Revolution Capital. En fin, es algo que también coincido, ¿no? Long-term games with long-term people, con gente 100%. Que piensa en largo plazo y juegos de largo plazo, como es este esfuerzo. Y eso lo vas aprendiendo, no urge, o sea, no es sí, paciencia y prudencia. Es difícil, ¿no? Sí es difícil, pero pues pero es la clave del juego. Lo pues vas aprendiendo. A Warren Buffett, ¿no? El 99% de su patrimonio lo ha hecho después de los 50 años, ¿no? Entonces todavía tenemos para hacer lana. Ese es dato, de verdad. Ese es dato real. Pues es que es el interés compuesto en el largo plazo. Impresionante lo que puede hacer. Pero bueno, vamos a pasar ahora a las preguntas rápidas, que van a ser 3 muy puntuales. Llegaremos a tu portafolio. Pero la primera que te diría, Eduardo, es ¿cuál es tu libro favorito o el que más te haya cambiado la manera de comprender el mundo? Te voy a decir, lo que más me gusta leer es de historia. O sea, novelas históricas. Suena medio cliché, pero no. Es lo que más me gusta. Si no hubiera estudiado economía y pudiera haber estudiado historia y tener un buen empleo, hubiera estudiado historia, de veras. Pero yo creo, o sea, uno que se llama es Racero, de Francisco Rebolledo. Okay. Es un autor mexicano y es basado en la Ilustración, el periodo de la Ilustración en París. Luego hay otro autor que se llama Edward Rutherford, que este cuate escribe sobre la historia de las ciudades. Entonces tiene o de los países, tiene la historia de Rusia. Entonces son unos tabicones, novela histórica, y se va, no sé, en el caso de Rusia se va a los mongoles 10,000 años para atrás, ahí en todo Siberia y la parte de Mongolia y demás, y cómo van fundando Rusia y cómo se forma Moscú hasta la Segunda Guerra Mundial. Hay otro de la historia de Londres, la historia de China. Entonces todos esos me gusta mucho porque pues al final del día la historia, yo creo que, como te mencionaba al principio, ¿no? Si logras entender, pues sí vamos evolucionando, pero los patrones yo creo se repiten. Claro. Y sí, al final del día tenemos no sé, algo que nos hace no aprender necesariamente de la historia, aunque de nuevo las circunstancias y demás, si tú te volteas para atrás, pues no, como que te ayuda a entender un poquito el contexto de ciertas cosas, como Hoy en Día es México, el libro que te mencioné, que lo acabo de leer, El Seductor de la Patria, se me hace librazo, y me acuerdo que me lo habían recomendado en prepa y nunca lo leí. Ya. Y no me acuerdo del autor, pero es la historia de Santana. ¿Qué otro libro muy bueno? La Otra Isabel, que es la historia de la hija de Moctezuma. Entonces, es una novela que va y viene entre España y la Nueva España, y pues cómo se funda, y pues no sé, como que me encanta mucho la historia. Leo autobiografías, me encantó, no leo muchas, leo más de historia, pero me encantó el de Shoe Dog. Sí, de Phil Knight. Buenísimo. O
se me hizo buenísimo. El de Andre Agassi me encantó. De Michael Jordan, yo creo que he leído todos los libros que hay. Como bien sabes, soy gran fan. Junto con Pablo, ustedes dos son los mayores fans de Michael Jordan yo le que gano. conozco. Tú le ganas. Yo le gano. Ojalá algún día lo conozca. Ese es creo que el objetivo de todo esto. No es cierto. No, pero pues es eso. O sea, me gusta mucho la historia. No soy mucho de leer de negocios. No, como que... No sé, a lo mejor peco de practicidad y soy muy de... No, pues yo coincido. La verdad es que, o sea, ahorita estaba pensando, yo creo que la mejor manera de comprender el futuro es conociendo el pasado. O sea, sí. Y la realidad es que esos patrones se repiten. Y si entiendes las bases de la humanidad, yo siempre lo he dicho, o sea, si entiendes estos primeros principios, la historia, la antropología, la sociología, la biología, te permiten entonces comprender también toda la humanidad, ¿no? Ya cuando entiendes... Pues la estrategia de negocio y tal y cual, te lo juro, vienen siempre fundamentadas en estas cosas. En fin, Elon Musk siempre habla de los primeros principios y él dice, yo pude inventar cohetes que aterrizaran simplemente porque conocía de física. Claro. Entre eso y después también un tema de mindset, ¿no? Dice que él pudo inventar también coches que tuvieran esa eficiencia a nivel baterías y los mismos cohetes que aterrizaran porque sus colaboradores no sabían que no se podía. O sea, el que supieran que no estaban imposibilitados a hacerlo, los posibilitó a hacerlo. Porque decía que en General Motors y en todas estas otras empresas, en la misma NASA, decían es imposible. Imposible aterrizar. Cuando piensas que algo es imposible, no es posible por definición. Entonces dice que esas dos cosas lo han hecho ser quien es y en ese sentido me ha tocado vivirlo en primera persona. Yo creo que tu fanatismo por la historia y por comprender a la humanidad te ha permitido también descifrar modelos de negocio y tendencias que hoy permitan generar este tipo de retornos. Sí, y si ves en los mercados, o sea, digo, la parte financiera, que pues, al final el Alta es un vehículo financiero, Revolution Capital no nada más es financiero, habla de la riqueza como tal, pero la parte financiera pues, siempre se ha repetido. Siempre. O sea, no, nadie, o sea, digo, hay gentes que sí son sobresalientes y inventan el hilo negro, pero pues... Y toman ideas del pasado. Toman ideas del pasado. Y al final del día es... O sea, te digo, no me gusta, no es de que no, y de nuevo, no es por... No, pues no le voy a aprender nada de ese libro, al revés. Sí he leído algunos libros de negocios, no me vienen a la mente, pero siempre aprendes algo. Pero al final el día es, pues mójate, cabrón. Claro. O sea, échale para adelante. Y yo creo algo bien importante es... Participa, toma acción, ¿no? Toma acción y sé, no sé cómo decir, pero es los gringos les enseñan resourcefulness. Oye, no se puede, ve como si. Ve como si. Resuélvelo. Y si no se puede, no se puede. Y pues vete por el otro camino y empuja. O sea, si no es empuja. No, pues el mundo está hecho de doers, ¿no? O sea, no te desanimes, y hay que ser resourceful y persistente y prudente y muchas de las cosas que han hecho, ¿no? Persistentes, o sea, empujar. Clave. Sí. Para el portafolio de inversión, ¿cómo se ve tu portafolio de inversión? O sea, personal, a nivel porcentajes. O sea, ¿cuánto tienes invertido en qué tipo? Es muy aburrido. Todo en alta. No, o sea, fuera de lo de alta, o sea, que es una gran parte de mi portafolio, te diría que es 40%, no sé, bienes raíces. Tengo un par de bienes raíces, uno es mi casa. Entonces, pues es aburrido. En ese sentido, en la bolsa, poco, 10, 15%. ¿En ETFs o en qué sí, inviertes? pasivo. O sea, tengo algo, la verdad es que ni en ETFs. Bueno, tengo un ETF de tech. Sí. Pero le metí directo, ya sé, a Google, Apple, Microsoft y ya. O sea. Sí, pues digo, entre esas creo que ya pesan más del 30% del S&P. O sea, es una locura cómo ha subido. Facebook. Y pues, no sé, no me encanta porque no le sé. O sea, creo que tú decías, los Warren Buffett de este mundo son los que le saben. Pues los que traen ahí la información. Y tú tienes el edge en el otro lugar, ¿no? Y creo que hace sentido que estés invertido de esa manera. ¿No? Y lo otro es en renta fija, digo, ahorita, antes lo tenía mucho en cash, que me vas a regañar, dolarizado. Sí. Pero ahorita todo eso lo he pasado a T-bills de corto plazo que te están dando ese 5. Buenísimo. Son los CETES americanos, Treasuries. Y a mí me gusta mucho el dólar no es
no ha salido. Si compras ahorita yo creo que sería buen momento, aunque no tengo idea. Patrimonial, yo creo que va a tender a devaluarse de la manera natural, ¿no? Pues no sé si entre 5 y el 7% al año, que es justo la diferencia entre las tasas, que ese Exacto, es el racional, es que ¿no? La tendencia te diría, si inviertes en un CETE y en un Treasury, pues te va a dar lo mismo a es el mismo plazo. riesgo, Exactamente. debería entonces de tenderse a devaluar, ¿no? El famoso carry trade. El famoso carry Pero trade. bueno, eso lo has Pero aprendido pues eso mucho. el portafolio es bastante aburrido, es renta fija, dólares, equities, algo de real estate y en alta, pues todo, y el compromiso de reinvertir y eso de renta fija, pues es tenerlo relativamente líquido pues para las alta necesidades, 2. para alta 2, pues buenísimo. Sí. Ya por último, querido Eduardo, Dale. ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra. Yo creo que, invertir en mí en el sentido de tratar de escuchar o irte para atrás y todo lo que te decían tus papás, digo, no todo, pero ciertas cosas que hoy en día como papá dices, tenían toda la razón del mundo y tratar de implementarlo. Que una de esas era lo que te decía, stop and think, que al final ya se transforma en conciencia, en tratar de, antes de decir algo, tratar de no pecar de racional, que luego a lo mejor sí, pero tratar de no reaccionar y tratar de hacer una decisión, la que sea. No estoy hablando de negocio, de la que sea. Entonces, al invertir en mí, pues creo que me ha ayudado a invertir en mis hijos. Tengo 3 hijos, ¿no? Y pues son lo máximo de máximos, y en mi esposa Lu. Entonces, pues la mejor inversión es en mi familia, que al final del día pues, está todo el apoyo de que Lu ha sido clave en el apoyo, porque hay días que dices, híjole, ¿qué pasa? Sí, ya no la puedo. dudas y pues te entra, ¿no? Un poquito la duda, y siempre está, pero pues siempre estás, y eso ha sido clave para mí. Entonces, invertir, yo creo en poder haber invertido en mí y en siempre abierto, y de nuevo en esos tips. Empecé por mis papás, pero en lo profesional en escuchar a la gente que te quiere y te está diciendo las cosas porque te aprecia y te quiere, y luego no lo aceptas o no lo quieres escuchar o no lo quieres ver así. Pues creo que eso te ayuda a invertir en ti y al mismo tiempo tratar, porque pues nadie te da un manual de cómo ser papá ni de cómo invertir, pero tratar de pasar ese mensaje hacia abajo, que son mis hijos, pues ha sido, yo te diría que es eso. Y eso es parte de la clave del éxito, yo creo. O sea, gozarla, porque al final del día tenemos, no sé, poco tiempo pues en esta poco tiempo y se pasa bien rápido. roca. Exacto. Que flota en el ¿Quién sabe universo. qué pasa después? Entonces. No, pues me encantó la respuesta, porque además es muy congruente. Sabes que te tengo mucho cariño y admiración. No, hombre, igual. Y de verdad me da mucho gusto el verlo reflejado en tu familia, verlo reflejado en tu persona. Has invertido mucho en ti. Sí. Y sin duda sé que Lu te ha ayudado a desarrollarte y en fin, el soporte de las parejas es fundamental para poder lograr el éxito profesional. Y hoy que te veo en alta, haciendo lo que te gusta, en una industria que te interesa y generando retornos, ¿no? Pues creo que puedes cerrar muy bien todo el expertise, el círculo, en fin, el aprendizaje que has tenido desde tu familia hasta estos momentos, y me entusiasma lo que viene. Entonces, en fin, es un placer tenerte por aquí. No, hombre, el placer es mío, Flaco. Mil gracias por... Y esperemos repetirlo pronto ya con el segundo fondo. Cuando tú me digas. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en rockstars del dinero. Suscríbete al podcast en todas las plataformas de audio y no te pierdas los nuevos episodios semana a semana. Ayúdanos a compartir el podcast y generar más cultura financiera. Esa es chamba de todos. Yo soy Javier Morodo. Búscame en redes sociales como @JavierMorodo, en mi página de internet javiermorodo.com. Y suscríbete a mi newsletter, La Inversión de la Semana, para recibir semana a semana las mejores recomendaciones de inversión. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro.